bendiciones. Aleluya, qué bueno es el Señor. Aleluya. Así, mis amados hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor en esta mañana. Aleluya. Bendito Dios, yo los invito, si pueden abrir, aleluya, la palabra del Señor. Vamos a ir, aleluya, al libro de los Hechos, gloria a Dios, capítulo 19. El libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 5. Qué bueno es el Señor, mis amados hermanos, aleluya. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos, aleluya. Damos las gracias al Señor que nos permite estar aquí de pie en este día para escuchar su poderosa palabra, aleluya. El libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 5, aleluya. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, me pueden decir un fuerte amén, aleluya, amén, confirmando que tenemos la palabra. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Hay poder en Jesús. Todo lo tenemos, hermanos. Amén. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios, aleluya, revelándonos y hablándonos lo que quiera hablar a nuestros corazones, porque el único, aleluya, que discierne nuestros pensamientos y conoce el corazón del hombre es Dios. Padre amado, gracias te doy en esta mañana, porque me permites, Padre, ser el portador de tu palabra, Señor eterno. Padre amado, yo te pido que por favor sea usted limpiando mis labios, Padre, pasando un carbón encendido, Señor eterno, para que la palabra que salga de estos labios, Padre, sea una palabra inspirada por medio de su Espíritu Santo, Padre. Sea una palabra, Padre amado, bendito, aleluya, que hable a nuestra vida. Tu palabra, Padre eterno, aleluya, es para redarguirnos. Tu palabra es para corregirnos, Padre. Tu palabra, Dios eterno, es para encaminarnos por el buen camino. Tu palabra es para guiarnos, Padre Santo, aleluya, por el camino que nos lleva a la vida eterna. Tu palabra, Padre Santo, aleluya, es para que nosotros seamos mejores cada día, Padre Santo, aleluya. Oh Rey eterno, que esta palabra sea una palabra, Padre, que confronte el pecado, sea una palabra, Padre, que arranque lo malo de nuestra vida, sea una palabra que vivifique, Padre, que nos dé aliento, Padre, que nos dé la esperanza, Padre amado, que nos haga meditar, Padre, Señor eterno, para que lo torcido se enderece, Padre, para que lo áspero se allane. Para eso es tu palabra, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Yo le pido, Señor eterno, que obre conforme a su voluntad, Padre amado, y su misericordia en cada uno de nosotros. Abra nuestros oídos espirituales y que nuestro corazón, Padre, aleluya, esté atento a recibir su palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Aleluya. Gracias, amado Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios como está escrita, honrad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. El libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 1 al 5. Y dice, acompáñenme, hermano, aleluya, todos juntos leamos la palabra. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Se puede sentar, mi amado hermano. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Y dice, aleluya. Y así dice la palabra del Señor, aleluya, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 19. Y le vamos a dar un tema, mi amado hermano, aleluya.
como conforme dice la escritura aquí, ni siquiera hemos escuchado. Aleluya, ni siquiera hemos escuchado. Ese es el tema de esta mañana. Mire que aquí el apóstol Pablo se encontraba en Éfeso, aleluya, y dice que él, aleluya, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, llegó a Éfeso. Y ahí encontró a ciertos discípulos, como quien dice, a ciertos cristianos, aleluya. Encontró el apóstol Pablo, como hoy en día, cuando nosotros llegamos a otra ciudad, cuando vamos a otro pueblo, cuando llegamos a otra región y nos encontramos nosotros, aleluya, con cristianos que, aleluya, nosotros a veces los miramos. A veces están vestidos como cristianos y nos ponemos a dialogar con ellos y nos damos cuenta, aleluya, de que han recibido a Cristo, de que ellos se identifican como cristianos. Ellos dicen, yo soy cristiano, yo ya me bauticé. Muchos ya han bajado a las aguas, aleluya, ellos han reconocido a Cristo como su Dios y su Salvador, aleluya, y ellos han dicho, yo me quiero bautizar, y han bajado a las aguas, y por eso dicen, yo soy cristiano, aleluya. Y entonces mire, y le dijo Pablo, les hizo una pregunta a ellos, y esa pregunta es para cada uno de nosotros en esta mañana también, como pueblo de Dios, como pueblo del Señor, los que ya hemos reconocido a Cristo como nuestro Dios y nuestro Salvador, los que ya hemos sido bautizados. Esta pregunta es para usted, mi hermano, aleluya. Esta pregunta, usted, aleluya, ahí también por el internet que está viendo, usted que ya ha sido bautizado, usted que dice ser cristiano en esta mañana, aleluya, esta pregunta es para usted también, y dice así como le dijo el apóstol Pablo a estos discípulos, les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Lo ha recibido usted, mi amado hermano? ¿Ha recibido usted el Espíritu Santo? Aleluya. Cuando usted creyó a Dios como su Dios y su Salvador, usted recibió el Espíritu Santo. Aleluya. Esta pregunta se la hizo el apóstol Pablo a los discípulos, como quien dice a los cristianos, como hoy en día nos pregunta la palabra y nos dice a nosotros, ¿recibisteis? ¿Hemos recibido nosotros el Espíritu Santo? Nosotros que ya somos cristianos, nosotros que ya estamos caminando en el camino del Señor como iglesia, nosotros que hemos reconocido a Dios como nuestro Dios y nuestro Salvador, nosotros que decimos, yo soy cristiano, y levantamos la mano y le decimos a los vecinos y le andamos diciendo, yo soy cristiano muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces nada más, aleluya, estamos nosotros diciendo que somos cristianos, hemos reconocido a Dios como Dios verdadero, aleluya, pero aún no hemos recibido el Espíritu Santo, aleluya. ¿Y qué es lo que sucede? Aleluya. ¿Qué es lo que sucede con la persona que no ha recibido el Espíritu Santo? Lo que sucede es de que aún la carne se hace manifiesta en esa persona, porque tiene nombre de cristiano solamente, aleluya, por tener nombre, solo porque ha dicho, yo he creído en Dios. Pero si no ha recibido, pero si no está completo, si no ha recibido el Espíritu Santo, la obra de la carne se hace manifiesta en esa persona. Y sigue diciendo, entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Les preguntó Pablo. ¿En qué fuiste bautizados? Y entonces ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Aleluya. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en, aleluya, que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo, aleluya. Porque cuando Juan el Bautista apareció del desierto, cuando él salió, aleluya, él salió y venía bautizando en agua, anunciando el arrepentimiento, anunciando que aquel que vendría después de él sería grande, aleluya, anunciando que ni él sería, aleluya, digno de atar
las sandalias del que vendría después de él. Él venía diciendo: arrepentidos, aleluya, y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, aleluya, para que fuéramos bautizados en las aguas, aleluya. Por eso le dije, aleluya, al principio, nosotros que ya hemos creído, que decimos: yo he creído a Jesús, aleluya, como mi Dios y mi Salvador, y hemos tomado el paso de bautizarnos, aleluya, demostrando el arrepentimiento, aleluya, el arrepentimiento de nuestros pecados, porque lo que significa el bautizarse, aleluya, es como una demostración, aleluya, de que usted muere al viejo hombre para que resucite el nuevo hombre, aleluya. Usted se ha arrepentido y por eso usted dice: yo me bautizo. Y así estaban estos discípulos, habían sido bautizados en el bautismo de Juan, aleluya, en el bautismo del arrepentimiento, en el bautismo del agua, pero aún no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, aleluya. Y Juan decía, aleluya, decía él, aleluya, bendito Dios, decía él que él venía bautizando en agua, pero vendría otro, aleluya, que lo bautizaría con el Espíritu Santo, que era Jesús, aleluya, el que nos iba a bautizar con el Espíritu Santo, aleluya. Pero mire que hoy en día hay cristianos como estos discípulos que, aleluya, como les repito nuevamente, ya se bautizaron en agua, ya están bautizados en agua, aleluya, pero aún, aleluya, solo se arrepintieron, pero no se convirtieron. ¿Por qué? Porque no han creído verdaderamente al Evangelio, porque no se están sujetando a lo que el Cristo de la gloria quiere que hagamos, y porque aquel que solo se arrepintió pero no se ha convertido, todavía la carne le sale a flote, aleluya, todavía los deseos pecaminosos de la carne están en él. Y no le quiero decir, aleluya, que aquel que ya recibió el bautismo del Espíritu Santo no tiene tentaciones. Claro que va a tener las tentaciones, claro. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne llena de pecados, llena de maldad. Estamos en esta carne que solamente pide pecar, aleluya. Pero ¿qué es lo que sucede con el que ya tiene el bautismo y la llenura del Espíritu Santo? Esa persona tiene, aleluya, tiene en sí el dominio propio, aleluya, de decir: yo no voy a hacer eso porque eso es pecado. Yo, aleluya, voy a refrenar esta carne, porque el deseo de la carne siempre va a estar en nosotros, aleluya. Pero con la diferencia que el que está lleno del Espíritu Santo, aleluya, tiene el discernimiento de decir: esto está malo, no lo voy a hacer porque va a afectar a mi vida espiritual, me va a afectar y me va a ir matando poco a poco, aleluya, y voy a contristar al Espíritu Santo de Dios. Santo. Entonces el apóstol Pablo le dijo: ¿en cuál bautismo fuiste bautizado? Pues ellos dijeron: en agua. Ya habían sido bautizados ellos en el agua, en el Evangelio de Mateo 3:11. Ahí nos dice, aleluya, cuando Juan el Bautista le dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Ese bautismo, el Espíritu Santo nos da el poder, aleluya, nos da la valentía al cristiano de negarnos a los deseos de la carne. Ese poder que muchos cristianos hoy en día le falta, aleluya. Porque hay muchos que solamente es cristiano de palabra. Porque hoy en día hay muchos que solamente es cristiano de la lengua para afuera, aleluya. Pero no quiere vivir como la palabra de Dios manda, aleluya. Pero no quiere sujetarse a la palabra de Dios. Quiere seguir viviendo en la misma basura, aleluya. En lo mismo donde se está revolcando aquel que no tiene a Cristo también. Entonces, pues yo le dije: esta es para los cristianos. Esta palabra es para aquel que dice: yo soy cristiano. Hasta dentro de las iglesias hay muchos servidores, aleluya, muchos que sirven en las iglesias, pero no han tenido ese bautismo, no tienen la llenura del Espíritu Santo, y les importa y les vale, aleluya, están pecando y están ensuciando la obra del Señor.
Hay cristianos, aleluya, que solamente porque ya se metieron a un río, dice, ya estuvo, ya la tengo hecha y yo me voy para el cielo si Cristo viene. No nos equivoquemos, aleluya, eso no nos va a salvar a nosotros, aleluya. Eso nada más es una obediencia que nosotros estamos teniendo, aleluya, demostrando a Jesús, aleluya, al Dios de los dioses, al Todopoderoso, que queremos nosotros hacer su voluntad, de que queremos seguirle, que queremos nosotros tomar el camino, porque Él nos dejó ejemplo. De igual manera, Él fue bautizado por Juan el Bautista también ahí, aleluya, y Juan el Bautista no lo quería bautizar porque le dijo, ¿por qué Él? Pero Él le dijo que era para que se cumpliera la palabra, para que no hubiera ninguno que dijera, aleluya, pero si Él no lo hizo, yo no lo hago, porque eso es lo que hace el hombre para encubrir su pecado, es lo que hace que empieza a buscar pretextos para él seguir haciendo lo mismo, aleluya, que hacía antes. Aleluya. El ser humano tiene ese mecanismo de defensa, aleluya, que él cuando está haciendo lo malo, él busca excusa. ¿Por qué? Porque quiere tapar eso. Pero, y dice, el diablo me tentó muchas veces. Dice, el diablo, mentiras, aleluya. El diablo no puede estar en todos lados. Es el deseo de la carne. Pero aquel que va y hace los deseos de la carne es porque no está lleno del Espíritu Santo. Es porque se ha terminado su vida de oración. Es porque se ha terminado, aleluya, su vida de lectura. Es porque se ha terminado su vida, aleluya, de comunión con Dios. Es porque ha dejado a un lado la comunión con el Cristo de la gloria, aleluya. Por eso es de que viene el decaimiento espiritual, y por eso es de que a veces la persona no ha recibido el Espíritu Santo, el bautismo, la llenura. Por eso aquí le decía el apóstol Pablo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis, y le dijo, porque se supone que al creer nosotros, aleluya, debemos de creer de todo corazón, entregarnos en cuerpo, alma y espíritu, aleluya, al Cristo de la gloria. Pero es lamentable, aleluya, que hoy en día, los cristianos de hoy en día, aleluya, modernos, no quieren ellos sujetarse a los mandamientos del Señor. Los cristianos modernos de hoy en día quieren vivir, aleluya, como a ellos se les da su gana. Y como les repito, piensan que meterse al agua, aleluya, es suficiente, porque muchos lo que hacen, dicen, vamos a hacer bautizos. Y dicen, yo me voy a bautizar porque quiero ir a pasar un día, aleluya, allá hacerme mi carnita asada junto con los hermanos. Por eso me voy a bautizar. Pero sale del agua, aleluya, y sigue viviendo como vivía antes de bautizarse, porque no ha creído verdaderamente, aleluya, en el que lo está llamando, en aquel, aleluya, que dio su vida por usted y por mí. Hay muchos que dicen, aleluya, bendito Dios, yo tengo amor, dice. Pero es que si usted no está bautizado con el Espíritu Santo y no está lleno del Espíritu Santo, el amor no se va a hacer manifiesto ni en usted ni en mí. Puede decir que yo tengo amor. Es que el amor que nos habla, que es un don del Espíritu Santo, es amar a todos. Pero aquel que no tiene amor solo ama a uno, ama a otro, selecciona a quién va a amar. Y se confunde mucho que yo tengo amor, pero que no le está hablando de un amor sensual, porque muchos tienen amor hacia otra persona, pero es un amor sensual, es un amor, aleluya, con lujuria. Pero dice, yo tengo amor a mi mamá y a mi papá, pero es que este amor no le está hablando del amor de la carne, del amor del Espíritu, porque el que conoce a Dios, ese tiene amor, pero aquel que no conoce a Dios no tiene amor, porque Dios es amor. Está hablando del amor ágape, aleluya, el amor de Dios, el amor, aleluya, de la cruz. Mire qué amor de Cristo, que en la cruz, aleluya, Él dio su vida por usted y por mí. Pero nosotros, aleluya, ¿qué pasa con el amor que supuestamente decimos que tenemos? Ahorita el 14 de febrero muchos van a empezar a supuestamente demostrar el amor.
¿Por qué? Porque van y empiezan a comprar rosas, empiezan a comprar peluches, ositos, y dicen, se lo voy a dar a mi novia, se lo voy a dar a mi esposa, a mi esposo, le voy a llevar a mi mamá, aleluya, un ramo de flores, aleluya. Pero usted cree que es un solo día, pues el mundo es el que celebra todo eso y toda esa es vanagloria de esta vida, aleluya. Ellos dicen Cupido, aleluya, el Dios del amor, ¿cuál Cupido? Ni que nada, aleluya, ese es un demonio también. ¿Por qué? Porque ¿qué cree usted que se mueve este 14 de febrero? Este 14 de febrero lo que sucede es de que hay más fornicaciones, más adulterios. Aquel que tiene el amante va y le regala las flores al amante. Aquel, aleluya, que tiene aquella mujer que tiene a su amante también va y le da las flores, aleluya. Le anda mandando mensajitos, feliz día del amor y de la amistad, aleluya. Pero ¿qué sucede los demás días? Se están odiando porque no hay amor verdadero, no hay amor de parte de Dios, aleluya. Es un amor sensual, es un amor, aleluya, con interés de esta carne. Por eso le dije, el mensaje es para aquellos que quieren ser cristianos, porque aquel que no es cristiano, aleluya, va y hace lo que hace el mundo, porque no es seguidor de Cristo. Pero aquel que ya es seguidor de Cristo, si todavía está participando a todo eso, está como estos de Éfeso, aleluya, porque ¿qué sucedió más adelante? Aleluya, mire, bendito Dios, en el 19, 6, 10 dice, gloria a Dios, poderoso Dios, dice, y habiéndolo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo a la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Mire que a los que Pablo les habló y les preguntó, ¿en qué fuiste bautizados? Pablo les habló del reino de la palabra de Dios, y entonces les impuso las manos y recibieron ellos el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Entonces estos discípulos que ya habían recibido esa llenura, dice que hablaban en nuevas lenguas y profetizaban. Entonces ellos que ya habían sido llenos, me imagino que dijeron, bueno, vamos a creer verdaderamente y dejamos todo, porque aquel que ya tiene una vida nueva en Cristo, dice, ¿sabe qué? Todo lo del mundo lo dejo atrás y voy a dedicarme a servirle a mi Dios de verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí en el 9? Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, porque es lo que sucede hoy en día. Mire que Pablo dice que estuvo 3 meses hablando acerca del reino de Dios, hablando la palabra de Dios en las sinagogas. Pero a muchos se endurecieron y no quisieron creer. Y empezaron, y dice, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Y ahí se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos. Mire, porque hay muchos que se les endurece el corazón, que aunque están metidos escuchando la palabra de Dios, tienen el corazón más duro que una piedra allá afuera. Están más incrédulos que aquellos que andan afuera, que no han reconocido a Cristo. Porque así hay cristianos hoy en día metidos dentro de las iglesias que están más perdidos que el que no tiene a Cristo, aleluya. Y empiezan a maldecir y empiezan a odiar a aquel que les habla la verdad, y empiezan a hacerle caras a aquel que les habla la verdad, y empiezan a echarle maldiciones a aquel que les predica la verdad. Así como estaban estos en Éfeso, así está el pueblo hoy en día, echándole maldiciones al que predica la verdad. Así como ellos estaban echándole maldiciones a Pablo, aleluya. Me imagino que como Pablo les hablaba sin miedo, sin temor, porque eso es lo que sucede hoy en día, que hoy cuando el predicador habla sin miedo y sin temor a decirle que hay hipócritas dentro de las iglesias, aleluya, con el corazón más duro que uno que está afuera, que no tiene a Cristo, ese, como ya sabe un poco de Biblia, empieza a decir, es que yo sé más que ese, es que yo he tenido más estudio y he hecho más esto. Pero es que no importa todo eso, lo que importa es el verdadero arrepentimiento, convertirse y arrepentirse y estar lleno, y que los dones del Espíritu Santo se hagan manifiestos en la vida del cristiano. Porque si los dones del Espíritu Santo no se hacen manifiestos en la vida del cristiano, de nada le sirve decir que es cristiano. ¿Por qué? Porque no tiene la llenura, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él está todavía
aleluya, viviendo con los deseos de su carne, porque donde está el Espíritu Santo ya no hay, aleluya, más pecado. Ya el pecado de la carne se va terminando, aleluya. Como le digo, tentaciones hay, pero tiene el dominio propio de decir no, no, no al pecado y ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, endureciéndose muchos y algunos no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, quiere decir de que, como nos habla la Biblia, que está el trigo y la cizaña juntos. Pero ahí me imagino que Pablo sí sabía quiénes eran los que verdaderamente querían, aleluya, escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo? Los separó, los sacó de la multitud de los incrédulos. Y es lo que Dios hoy está haciendo en día. Está sacando, aleluya, de las iglesias a muchos. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay muchos con el corazón duro. Porque dentro de la iglesia hay muchos que ya son pandilleros, aleluya, pandilleros cristianos que se echan de enemigo a los demás. Entonces por eso Dios lo que hace, empieza a apartar, aleluya, empieza a sacar. Y que dicen aquellos, esos son rebeldes porque se van, es que no quieren estar metidos en esos chiqueros, no quieren estar metidos en esos basureros, porque es pura basura lo que se mueve hoy dentro de muchas iglesias paganas. Por eso le dije, este mensaje es para aquel que dice ser cristiano, pero así está Dios apartando a sus ovejas y dejando a los cabros a un lado. Y como ahora la mayoría dice, aleluya, que son ovejas supuestamente, pero es que la mayoría son cabros y por eso ellos se entienden. Pero al que es oveja de verdad, aleluya, a eso lo señalan. Al que es oveja, al que quiere someterse a Dios, a ese, aleluya, lo están maldiciendo. A ese le dicen, es enemigo. Por eso Pablo dijo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Aleluya. Entonces, dice que así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, de Jesús. Así como hacían milagros, aleluya. Ahí dice que hasta llevaban los paños del apóstol Pablo y se sanaban aquellos, pero no era que era el paño, sino que era el poder de Dios. Amén. Aleluya. Pero le digo, lo que sucede es que cuando ya el Señor empieza a obrar en la vida y empieza a despertar el entendimiento de muchos, porque la palabra de Dios es para abrirnos los ojos. La palabra de Dios es para que veamos la verdad. Cuando empezamos nosotros a darnos cuenta de la verdad y abrimos nuestros ojos, es cuando salimos de esos lugares, aleluya, de que no son agradables a Dios. Es cuando salimos de esos lugares, aleluya, que están viviendo como el mundo. El que ya se le ha abierto el entendimiento conforme a la palabra de Dios, aleluya, esa persona se aparta y se aleja. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí en Éfeso dice que se hizo notorio, dice el 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, y muchos de los que habían creído, escuche, el 18, estamos en el Hechos 19, 18, dice, y muchos de los que habían creído a la palabra que Pablo les predicaba, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ellos confesaban sus pecados, daban cuenta de lo que habían hecho. Y entonces dice así mismo, muchos de los que habían practicado la magia, la brujería, para que entienda, los que habían practicado la brujería, traían los libros, dice, y los quemaron delante de todos. Y echa la cuenta que su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Esos libros eran caros. Esos libros valían mucho dinero en ese tiempo, porque eran libros donde ellos practicaban la brujería. Pero como ellos ya habían creído, ya habían abierto sus ojos, porque Pablo les predicaba, les hablaba del reino de Dios, les anunciaba del Cristo Salvador, aleluya. Ellos ya habían abierto sus ojos y se dieron cuenta que la brujería los estaba llevando al infierno. Se dieron cuenta que estaban viviendo mal. Se dieron cuenta, aleluya, de que el camino que ellos iban estaban perdidos. Entonces ellos mejor quemaron, aleluya, los libros, los de hechicería, aleluya, porque dice, aleluya, que Éfeso, aleluya, dice que era conocido, aleluya,
el lugar como un lugar, un centro de hechicería, tenía su fama, ese lugar de Éfeso, que era un centro de hechicería donde se practicaba mucha brujería. Entonces, era un negocio grande que tenían ese lugar de Éfeso, porque como era hechicería, y se cuenta que en la hechicería ellos fabrican muchos muñecos, muchas cosas para que la persona los compre, para ellos hacer sus trabajos de hechicería. Entonces el negocio se les estaba terminando a aquellos. Es como hoy en día en las iglesias, el negocio se les está terminando. ¿Por qué? Porque ya la gente no quiere participar en el basurero que ellos hacen adentro, aleluya. Ya no quieren estar ellos tampoco participando de eso, aleluya. Están sacando, están dando cuenta que lo del mundo no conviene a lo espiritual. Bendito Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y aleluya, estos mensajes para los cristianos ya convertidos, que supuestamente llenos del Espíritu Santo, estos mensajes es como que le estén pegando una patada en el hígado, aleluya, cuando escuchan esto y dicen, ese no tiene amor para predicar, dicen, es que por amor es que se habla la verdad. Amén, aleluya. Entonces mire, entonces dice, vamos a brincarnos al 23, porque si se lo leo todo, aquí vamos a pasar mucho tiempo, aleluya. Y mire, dice, se hizo un alboroto ahí en Éfeso. Se hizo como que la gente corría la voz y estaban todos como diciendo, mira lo que está pasando. Muchos se están convirtiendo a Cristo. Muchos, mira, están desechando, están quemando los libros de brujería. Muchos, aleluya, están dejando esos libros de brujería, como hoy en día, mira, muchas mujeres se están quitando los tacones, muchas ya no quieren usar los tacones en la iglesia. Mire, se lo voy a poner así para que me entienda bien. Ahí en Éfeso estaban dejando la brujería. Hoy en día muchas están dejando ya los tacones, están dejando la pintura, aleluya, están dejando la pintura del pelo, están dejando la pintura de la boca, de los ojos, aleluya, están dejando el pecado, están dejando todo lo del deseo de la carne, porque están abriendo sus ojos a la palabra y se están dando cuenta que no tienen que contaminarse como el mundo, aleluya. Y qué me importa que digan que uno es legalista, aleluya, pero lo que pasa es que al aguado, al mundano, aquel, aleluya, que está todavía, aleluya, entre un pie adentro y un pie afuera, que es como un vómito, aleluya, le duele esto, aleluya. Entonces dice, mire, y se hizo el alboroto. Y dice el 23 de aquí mismo del capítulo 19, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio, y mire, y no pequeño, acerca del camino. Era un disturbio grande. Muchos, aleluya, estaban ahí. Ellos estaban, me imagino que estaban diciendo, mira, se nos terminó el negocio, porque dice que era algo grande. Dice, porque un platero llamado Demetrio, así hay muchos Demetrios hoy en día en las iglesias, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. O sea que este Demetrio, él, aleluya, era un platero. Así hay pastores Demetrios hoy en día en las iglesias que tienen su negocio de comida, tienen su negocio dentro de las iglesias, han hecho de la casa de Dios, aleluya, un mercado. Entonces así hay pastores Demetrios hoy en día, aleluya, que están ellos alborotados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios les saca, aleluya, de las iglesias, aleluya, aquellos que verdaderamente quieren seguir a Cristo, y les abre sus ojos y se dan cuenta y dicen, bueno, estoy en el templo, aleluya, que es casa de Dios y puerta del cielo, o estoy en un mercado donde me venden una cosa, me venden otra cosa. Y así estaba Demetrio, porque Demetrio era un platero, dice que hacía templecitos, aleluya, de Diana. ¿Y quién era Diana? Diana dice que era el nombre romano de Artemisa, era la diosa griega del amor y la fertilidad. Dese cuenta, era una diosa, aleluya, griega, que era la diosa del amor y de la fertilidad, aleluya. Y en Éfeso dice que ahí estaba el templo más grande donde iban y la adoraban, y por eso ellos hacían templos pequeñitos de plata y los vendían. Ese era el negocio de ellos. Pero como Pablo les había abierto los ojos a muchos por medio de la palabra de Dios, hablándole la verdad y no mentiras, muchos ya estaban diciendo, bueno, esa brujería lo dejamos a un lado, dejamos eso atrás a un lado, aleluya. Entonces ellos se hizo el alboroto, y este Demetrio, aleluya, empezó a hacer ese alboroto, y dice que él
dice que le daba mucha ganancia ahí. Y dice el 25, a los cuales reunidos con los obreros, él reunió a sus obreros, como el pastor reúne a sus diáconos, el pastor reúne a todos los que sirven dentro de la iglesia para a ver qué vamos a hacer con este. Mire que este nos está quitando el negocio, aleluya. Empieza y este Demetrio dice que hizo una reunión, reunido con los obreros del mismo oficio, de todos los que hacían lo mismo, aleluya, porque se juntan, aleluya. Dice que ellos estaban discutiendo esto y dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Dese cuenta, este Demetrio juntó a los obreros que hacían lo mismo y les dijo: de este trabajo es de que nosotros tenemos nuestra riqueza, le dijo, aleluya. Entonces, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, dice, que no solamente ahí, dice, aleluya, sino que en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses con D minúscula los que se hacen con las manos, porque la estatua que se hace con mano de hombre no es un dios. La gente se ha equivocado y piensa que esa estatua es Dios. Eso no es Dios, aleluya. Eso solo es un pedazo de metal o un pedazo de yeso o de madera que ha creado un hombre, aleluya, para enriquecerse. Por eso Demetrio, aleluya, estaba molesto porque se les estaba terminando el negocio, porque muchos ya estaban creyendo verdaderamente. Porque mire, como al principio cuando Pablo les dijo: ¿en qué fuiste bautizado? Solo en agua. Pero yo creo que ellos seguían haciendo lo mismo, porque no estaban bautizados con el Espíritu Santo. Y por eso es de que le digo que hoy en día la obra de la carne se hace manifiesta. En Gálatas 5:19, ahí nos habla de los deseos de la carne, aleluya. Nos habla también de los frutos del Espíritu Santo. Pero aleluya, pues le digo que el que no tiene el Espíritu Santo hace lo de la carne. Y así estaban muchos aquí en Éfeso. Pero cuando Pablo les empezó a hablar la verdad, empezó a orar por ellos. Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ellos empezaron a quemar todo lo que hacían de hechicería. Empezaron a dejar todo eso. ¿Por qué? Porque sabían que todo eso les iba a traer mal, aleluya. Los iba a condenar. Todo eso les iba, aleluya, a ellos a llevar al infierno, aleluya. Entonces ellos empezaron a deshacerse de eso y el negocio se estaba terminando. Y por eso el Demetrio se enojó, aleluya, y empezó a juntar a todos y diciendo: este Pablo que está dando la verdad, este Pablo está abriéndole los ojos a los demás, este Pablo nos arruinó el negocio. Eso sucede en las iglesias. Cuando alguien le predica la verdad, se le arruina el negocio. Cuando aquellos le están dando, aleluya, mentiras al pueblo. ¿Por qué? Porque entonces aquel que escucha la verdad empieza a escudriñar y se empieza a llenar de palabras, empieza a llenarse y empieza él a decir: bueno, esto no me conviene. Empieza a dejar todo a un lado y ahí empieza el verdadero convertimiento. No solamente, aleluya, el arrepentimiento, sino que el convertimiento, aleluya. ¿Por qué? Porque muchos se han arrepentido pero no están convertidos. Aunque predican, aunque cantan, aunque están sentados en una iglesia, no están convertidos. Todavía están viviendo conforme a los deseos mundanos de la carne. Todavía la carne les está saliendo. Todavía tienen deseos, aleluya, de la carne. Y mire que esta Diana, que era la diosa, mire, no sé si se le hace a usted, aleluya, conocido de que era la diosa del amor y la fertilidad. ¿Y qué es lo que dicen hoy el 14 de febrero? Cupido, dicen que es el dios del amor, dice. Y dice que Cupido era conocido como Eros, hijo de la diosa Afrodita, la diosa del amor, belleza y fertilidad. No cree usted que hay una conexión ahí. Pues claro que sí, aleluya. Entonces el Cupido que hoy muchos celebran es un demonio, aleluya. Y los cristianos aguados, los cristianos, aleluya, todavía paganos, andan celebrando
Hasta hay cristianos descarados que adentro de las iglesias llevan florecitas y empiezan a venderle a los hermanos. Tenga para que le regale a su esposa. Tenga, compre, porque andan haciendo negocio. Estaban como Demetrio haciendo negocio, vendiendo, sacando ganancias, provecho de la situación. Aleluya. Y así están hoy en día el disque pueblo del Señor, porque esos no son pueblos del Señor. Aleluya. Ellos son pueblo del Señor Satanás. Aleluya. ¿Por qué? Porque no están haciendo las obras de Dios, están más interesados en la plata de este mundo. Aleluya. Y dice que allá no va a entrar ni oro ni plata, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero es que empiezan a decir ellos, empiezan a decir: Dios conoce mi situación y hoy le voy a sacar provecho a este día, porque la gente no le importa pagar $10 por una rosa, no le importa pagar $20, $30 por un osito. Aleluya. Porque andan muchos enamorados hoy en día. Aleluya. Pero ¿por qué no se enamoran de Cristo mejor? Aleluya. Porque no primero se enamoran del Rey de Reyes y Señor de Señores antes de satisfacer los deseos de su carne? Pero muchos primero están buscando satisfacer su carne. Aleluya. Y aquel que busca satisfacer su carne está satisfaciendo el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Aleluya. Y aquel que satisface el pecado no es hijo de Dios. Y a la gente le molesta que le diga hijo del diablo, pero es que esa es la verdad, que aquel que practica el pecado es hijo del diablo, no puede ser hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Entonces, así están hoy en día los cristianos. El día del amor y la amistad es que todos los días es el día del amor. Hay que demostrar el amor verdadero todos los días, no solo un día. Pero hoy así están por eso le dije, este mensaje es para los cristianos, para aquellos que dicen ya ser cristianos, discípulos de Cristo. Ahora son paganos, hijos del diablo. Ahora son paganos. ¿Por qué? Porque se enriquecen con lo de este mundo. Y pues por eso no querían a Pablo. A Pablo le dijeron: este nos está terminando el negocio. ¿Qué vamos a hacer con este? ¿Por qué? Porque ya el negocio, esto es lo que nos da el dinero, decía. Hacemos nuestros templecitos para Diana, para la diosa, aleluya, del amor y la fertilidad, aleluya, supuestamente. Pero el que tiene el poder para la fertilidad es Jesucristo. Amén. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Si a Él le place, aleluya, le hace fértil el vientre a la mujer. Si a Él le place, aleluya, Él hace fértil al varón. Si a Dios le place, no es de que un muñeco o un pedazo de hierro lo va a hacer fértil, es de que si a Dios le place, aleluya. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, es lo que sucede hoy en día. Así está el disque pueblo del Señor, andando en los deseos de la carne. Aleluya. Y se han soltado Demetrios por todos lados, enojados con el que predica la verdad. Y se han soltado Demetrios, aleluya. Estoy hablando a nivel mundial, porque hoy usted ve, aleluya, los negocios están adentro de las iglesias. Se mueve el dinero ahí, se mueven muchas ventas. Pero si alguien va y le dice la verdad en la cara, lo empiezan a tildar de que es un exagerado, empiezan a decir un montón de cosas. Porque así estaban estos aquí en sus reuniones, Demetrio, aleluya, y con los demás que, aleluya, hacían lo mismo que Demetrio. Y entonces es lo que sucede hoy en día. Así que no solamente tenemos que arrepentirnos, sino que convertirnos de verdad. Aleluya. Bendito Dios. Y así que usted puede leer, usted en su casa, Gálatas 5, de 16 en adelante. Ahí lea, ahí están los deseos de la carne y los frutos del Espíritu. Y aquel que no tiene los frutos del Espíritu, están los deseos de la carne. Y no puede, aleluya, retener su cuerpo. ¿Por qué? Porque aún no ha tenido el bautismo, porque aún no tiene la llenura del Espíritu Santo. Y por eso sigue practicando el pecado. Y por eso es de que se va a ir a dar regalitos en este día del supuesto amor, día del amor y la amistad, que es el día pagano, donde hay adulterios, fornicaciones, donde ahí se mueve de todo el basurero. Pero es el día del amor y la amistad, y le pintan un angelito así con una flecha, así lo está flechando el diablo. Aleluya. Y esa flecha le va a atravesar el corazón y lo va a matar y se lo va a llevar al infierno, y allá va a estar chillando.
Y allá en el infierno, ahí va a estar ahí en una paila de fuego, ahí va a estar metido. Y ahí siga celebrando el Día del Amor y la Amistad. Siga vendiendo dentro de las iglesias florecitas. Siga vendiendo dentro de las iglesias chocolates. Aleluya. Siga siendo de piedra de tropiezo. Y dice la Biblia que aquel que es piedra de tropiezo, si alguno hace caer a uno de mis pequeñitos, dice, es mejor que se ate una cuerda al cuello y se amarre una piedra de molino y se tire al fondo de la mar. No le está hablando de una piedrita así. La piedra de molino en la antigüedad eran las grandotas y él no se lo va a sumergir. Pues deje de andar haciendo caer. Usted que dice que es el cristiano, deje de andar vendiendo, aleluya, dentro de las iglesias. Mejor vaya y busque de Dios de verdad. Ya, deje de ser Demetrio, como aquí este Demetrio que hacía las estatuitas de ahí de metal para él, aleluya, enriquecerse. Deje de andar vendiendo. Dios conoce su necesidad, hombre. Busque primero de Dios y Dios le va a empezar a dar, aleluya, conforme a lo que usted necesita. Pero dice, Dios conoce mi necesidad y voy a empezar a vender florecitas el Día del Amor y la Amistad. Y dice, hermanito, hermanita, compre para su novia. Hijo del diablo, hombre. Ya, paremos de hacer negocio en la casa de Dios. Es casa de oración y puerta del cielo. Pero muchos los han convertido en cueva de ladrones. Así que en este día, léase Gálatas 5:16 ahí y dése cuenta para que usted vea que es palabra de Dios. Aleluya. Pero si quiere se lo leo mejor, rápidamente. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Para que dé cuenta, aleluya, de que aquí no le vamos a hablar las mentiras. Dice, desde el 15. Vamos a leerlo, miren. Gálatas. La carta a los Gálatas. 5:16, perdón. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, mire, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero mire, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, mire, adulterio. 14 de febrero, ¿qué se mueve? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Eso es para los que celebran el Día del Amor y la Amistad. Esos cristianos mundanos, aleluya, que andan celebrando, mire, son deseos de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Idolatría, están idolatrando a Cupido, ese demonio, aleluya. Hechicería, todo eso, brujería, enemistades, pleitos, celos, aleluya. Hay muchos celosos todavía. Iras. Muchos que se enojan. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu. Alabado Dios. Iras. Mire, aleluya. Bendito Dios. Lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que participan de tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ya vio? Mas el fruto del Espíritu es amor. No voy a decir, ay, voy a regalarle una florecita a la muchacha y ese es amor. Ese es amor sensual, con deseo de algo propio para su carne. Pero el amor de Dios es un amor diferente. El que tiene el Espíritu Santo, aleluya, no ama un momento. No es el fruto del Espíritu, es amor, gozo, está siempre feliz, paz, tiene paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Aleluya.